Bueno, buenas tardes. Vamos a ver en este video una explicación teórica de lo que es la extinción del contrato de trabajo. Esta clase no tiene actividad práctica, lo que vamos a ver solamente es la teoría, por lo cual ustedes van a recibir este PDF y este video, con lo cual van a poder ver el tema. Cualquier consulta podrán hacerlo a través de los medios comunes. ¿Qué es la extinción del contrato de trabajo? Yo voy a hacer un paneo muy rápido del tema este para no explicar cada uno de los puntos, pero sí entender fundamentalmente las diferencias esenciales que tiene esta extinción del contrato de trabajo. Recuerden ustedes que el contrato de trabajo se da entre dos partes. Ambas partes pueden dar por terminado ese contrato de trabajo. No hay ningún motivo por lo cual no se pueda dar por finalizado un contrato de trabajo. Lo que sí hay es, una vez que se da por terminado, hay que liquidar el dinero que queda pendiente de la existencia de ese contrato de trabajo. Lo que sí es importante es que esta extinción tiene que ser formal, es decir, tiene que hacerse a través de elementos que establezcan básicamente que fue realizada. Puede ser por ejemplo, una carta de documento, un telegrama o un papel que se entrega firmado personalmente. Es un acto jurídico, por lo tanto tiene que tener una constancia de dicho acto. Bien, entonces, partiendo de esa premisa que cualquiera de las dos partes, ya sea el trabajador o el empleador, puede dar por terminada la relación contractual, vamos a ver justamente qué conceptos hay que tener en cuenta para liquidar al momento de terminar esta relación laboral. Estos se llaman conceptos indemnizatorios. Primero de todo, tenemos que tener en cuenta que esta relación laboral puede terminar en cualquier momento, en cualquier día, no tipo que sea a fin de mes. Por lo tanto, el primer concepto que hay que liquidar es el que se llama sueldo proporcional. Es decir, la persona trabajó hasta el día 15, perfecto, se le pagan 15 días. Trabajó hasta el día 18 días. ¿Cómo se calcula ese concepto? Se toma el básico, dividido 30, por la cantidad de días trabajados. Si la persona en esos días que trabajó tuvo horas extras u otros adicionales, también hay que pagarlos. El segundo punto, el segundo concepto a considerar es lo que se llama preaviso. El preaviso significa que la persona, cualquiera de dos partes, antes de dar por finalizado el contrato de trabajo, tiene que avisarle a la otra parte de que se da por finalizado. ¿Qué ocurre? Esos periodos son obligatorios y está establecido en este cuadro cuáles son esos periodos. Si el empleador es el que da por finalizada la relación laboral, si el empleado estaba en periodo de prueba, tiene que avisarle 15 días antes. Si el empleado estaba trabajando hace menos de 5 años, tiene que avisarle un mes. Y si el empleado estaba trabajando más de 5 años, tiene que avisarle 2 meses antes de finalizar el contrato. En el caso del trabajador, siempre el trabajador cuando renuncia, tiene que renunciar y avisarle 15 días antes de la renuncia. Esto es lo que establece la ley. En la práctica, muchas veces el trabajador avisa mañana no trabajo más y como no se le puede obligar a que trabaje, esa parte no queda cumplida. En el caso del empleador, el empleador por muchos motivos puede elegir o decidir que el trabajador no trabaje más a partir de ese mismo instante, en cuyo caso deberá cumplir con pagarle el preaviso, es decir, como no le estoy avisando que lo voy a dejar sin trabajo, le voy a pagar el preaviso. Entonces, tengamos en cuenta que esto significa pagarle los meses que tengo que avisarle. Si yo tengo que avisarle 2 meses antes de que se quede sin trabajo y no le aviso, tengo que pagarle esos 2 meses. En el caso de sea un mes, tengo que pagarle un mes. Si el empleador decide avisarles, hacer el preaviso y mantener a la persona trabajando durante ese periodo de tiempo, esa persona tiene el derecho a 2 horas por día dejar su trabajo para buscar otro trabajo. Bien, cuando la persona tiene ese preaviso, es como que trabajara 2 meses más. Ya sea que se lo paguen y no lo trabaje o que lo trabaje, esos 2 meses son 2 meses más de relación laboral. Por lo tanto, corresponden también calcular lo que se llama el SAC o aguinaldo sobre preaviso. Es decir, si a la persona se le dice mañana no trabajas más y te tengo que pagar 2 meses de preaviso, además de pagarle los 2 meses de preaviso, también se tiene que pagarle el SAC sobre preaviso, que significa ese monto que se paga de preaviso dividido 12.
¿Por qué? Porque conceptualmente el preaviso significa que la persona estuvo trabajando 2 meses más antes de irse. Cuando se despide a la persona, no cuando renuncia, sino cuando se la despide, dijimos recién que la extinción del contrato puede ser en cualquier momento del mes. Si el trabajador renuncia, no pasa nada. Pero si es despedido, por ejemplo, el día 18, le corresponde que se pague otro concepto llamado integración por mes de despido. Es decir, además de pagarle los días trabajados, hay que pagarle los días no trabajados porque yo decidí despedirlo. ¿Cómo se calcula esta integración por mes de despido? Se calcula tomando el sueldo dividido 30 por la cantidad de días no trabajados. Asimismo, como esos días que la persona no trabajó, pues yo la despedí, tendría que haberlo trabajado, se le paga el SAC sobre integración de mes de despido. Es decir, el importe de integración de mes de despido dividido 12 es otro concepto más que se paga que se llama SAC sobre integración mes de despido. Uno diría, ¿por qué no le pago directamente el mes completo? Porque el concepto de integración de mes de despido que acabamos de ver recién y el concepto que vimos antes, que era el básico, el sueldo proporcional, perdón, son conceptos distintos. Uno es remunerativo y otro es no remunerativo. Esa es la gran diferencia que hay en la liquidación final. Algunos conceptos de la liquidación final son remunerativos, es decir, llevan descuentos. Otros conceptos, la mayoría, son no remunerativos, por lo tanto no llevan descuentos. Bien, otro de los conceptos que hay que pagarle al trabajador es las vacaciones no gozadas. Es decir, la persona se va o es despedida el 18 de octubre del año 2020 y esa fecha trabajada significa que trabajó todo ese año hasta esa fecha. Quiere decir que le corresponden las vacaciones proporcionales del año 2020, no todos los días de vacaciones, sino la parte proporcional hasta el 18 de octubre. Entonces, lo que hay que sacar es cuántos días le corresponden de vacaciones. ¿Cómo se calcula esos días? Se calcula dividiendo la cantidad de días trabajados en el año, en el caso que dijimos recién, hay que sumar todos los días desde el 1 de enero hasta el 18 de octubre, se lo divide por 360 y se lo multiplica por la cantidad de días que le correspondían a la persona sacar de vacaciones de acuerdo a su antigüedad. Esto es una regla de 3 simple, es un proporcional. ¿Cuántos días le corresponde por haber trabajado 245 días? No le corresponden todos los días según su antigüedad, sino un proporcional. Una vez que tenemos ese proporcional calculado, lo que hacemos es sacar en cuenta cuánto es lo que hay que pagarle de vacaciones no gozadas. Entonces, tenemos, por un lado, entonces, las vacaciones no gozadas va a ser el sueldo de 25 por la cantidad de días de vacaciones proporcionales. Cálculo que hicimos anteriormente. Y luego a ese importe lo divido por 12 y saco el SAC sobre vacaciones no gozadas. Ustedes tengan en cuenta simplemente que todo lo que yo estoy pagando a la persona, ya sea vacaciones no gozadas, preaviso, son días que la persona tenía derecho a cobrar el sueldo. Por lo tanto, también tenía derecho a cobrar el SAC. Además de esto, tenemos otro concepto más, que es el SAC proporcional. ¿Qué significa? Si la persona se fue o renunció o fue despedida el 18 de octubre, en realidad trabajó todo el mes de julio, todo el mes de agosto, de septiembre y parte de octubre. Quiere decir que corresponde pagarle el proporcional del SAC de acuerdo al segundo semestre. Es decir, se toma la mejor remuneración del semestre, como siempre se calculaba dividido por 2 para obtener cuál es el valor del SAC, lo multiplico por los días trabajados en el semestre, no en el año, sino en el semestre, ya que el SAC es semestral, y lo divido por 180. Ese valor me da cuál es el SAC proporcional o el sueldo anual complementario proporcional. Bueno, como ven, hay un montón de conceptos. Vamos a ver el último concepto, que es el más significativo, generalmente refiero significativo en cantidad de monto, que es la indemnización por antigüedad. Cuando el despido de la persona, o sea, si la persona renuncia, no hay indemnización por antigüedad. Cuando la persona es despedida, hay algunas consideraciones que puede ser despedida con causa. Si es un despido con causa, no se lo indemniza por antigüedad. Pero si es un despido sin causa justa, lo que ocurre es que el empleador
tiene todo el derecho a despedirlo, pero tiene que pagarle una indemnización. Esa indemnización es un sueldo, o sea, un mes de sueldo por cada año de servicio que tuvo la persona o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración normal percibida el último año. Es decir, se lo vuelvo a plantear, se lo despide el 18 de octubre, se toma cuál es la mejor remuneración de todo el año y ese valor se lo multiplica por la cantidad de años que tiene de antigüedad la persona, más un sueldo más si la persona trabajó, además de todos esos años, una fracción mayor a 3 meses. Resumiendo, los conceptos que tenemos que tener en cuenta entonces para hacer la extinción del contrato son el sueldo proporcional, fue el primero que vimos, es un sueldo remunerativo. Quiere decir que ese sueldo se le va a aplicar los descuentos de ley, jubilación, obra social y ley 19.032. Indemnización de preaviso. Lo que hablábamos recién, si yo no le doy el preaviso, tengo que pagarle esos meses que tenía que haberle preavisado. Es un haber no remunerativo. El SAC sobre esa indemnización de preaviso, también no remunerativo. Integración por medio de despido, no remunerativo. SAC sobre integración por medio de despido, no remunerativo. SAC proporcional, es decir, lo que le correspondía por haber trabajado desde el 1 de enero hasta la fecha después de despedido, si fue el primer semestre, o del 1 de julio hasta la fecha después de despedido, si fue el segundo semestre. Ese haber es remunerativo. Vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas e indemnización por antigüedad. Son los otros conceptos que también son no remunerativos. Como ustedes ven, realizar una liquidación de sueldo por extinción del contrato de trabajo primero requiere saber cuáles fueron los motivos de la extinción del contrato de trabajo, si fue por elección de la persona o si fue por despido del empleador. En el caso sea por despido del empleador, hay que ver si ese despido fue con causa justa o no, para la cual habrá que ver si hay que pagarle la indemnización por antigüedad o no. Luego tiene que ver si fue preavisado, es decir, si hicieron el tiempo correspondiente que dice la ley de preaviso, si no hay que pagarle ese preaviso. Y luego hay que tomar en cuenta cuántos días trabajó en el año y en el semestre y cuánto le corresponde entonces en función de eso, tanto por vacaciones como por SAC. Todo eso implica liquidación final. No se olviden que como es una liquidación final, implica también a estos dos conceptos, sueldo proporcional y SAC proporcional, calcularle cuánto es la jubilación, la obra social y la ley 19.032. Cortamos este video acá y en el siguiente video, que va a ser un poquito más corto, vamos a ver cuáles son los motivos de extinción de contrato de trabajo que pueda haber y cuáles corresponden indemnización y cuáles no.